Bienvenidos todos a un nuevo episodio que se denominará El retorno de María a la casa de José. María, había permanecido cerca de 3 meses junto a Isabel. Cuando emprendió el regreso hacia Nazaret, llevaba en su seno una nueva vida y en su corazón el secreto más grande de su existencia. El Evangelio de Lucas resume ese momento con una sola frase. María permaneció con ella unos 3 meses, después regresó a su casa. Es una frase breve, pero detrás de ella se esconde uno de los episodios más dramáticos de toda la vida de María. Hasta ese momento, solamente ella, Isabel y Zacarías conocían el misterio. Ahora tendría que volver a la casa de José, su guardián. Durante siglos imaginamos este regreso de una manera muy sencilla. María vuelve, José la recibe, el ángel se le aparece y la historia continúa. Sin embargo, uno de los textos cristianos más antiguos, fuera del Nuevo Testamento, el protoevangelio de Santiago, conserva un relato mucho más amplio, profundamente humano y cargado de tensión. No pertenece a los evangelios canónicos y probablemente fue escrito hacia mediados del siglo II. Aún así ejerció una enorme influencia sobre las iglesias de Oriente y sobre buena parte de la tradición cristiana antigua. Muchas de las imágenes que hoy asociamos con María provienen precisamente de ese libro. Y es aquí donde comienza realmente nuestro episodio. El protoevangelio cuenta que José había salido a trabajar. Yusef, o José, no permanecía continuamente en la casa. José era un tectón, un artesano de la construcción. Tectón es la palabra griega utilizada por los evangelios y que fue traducida como carpintero, aunque en realidad designaba a un constructor que podía trabajar tanto la madera como la piedra. El protoevangelio cuenta que José se encontraba, como normalmente, fuera de casa, ocupado en sus trabajos de construcción. Mientras él recorría distintos lugares desempeñando su oficio, María permanecía en la casa. Cuando María regresó, José estaba fuera de la casa en alguna obra, y cuando José regresa a la casa, descubre inmediatamente que la joven estaba embarazada. Lo que sigue resulta sorprendente por su intensidad. El texto dice que José quedó completamente devastado. No comenzó haciendo preguntas ni buscó explicaciones. Primero reaccionó con un profundo dolor. El protoevangelio narra literalmente: José se golpeó el rostro, cayó sobre la tierra cubierto con un cilicio y lloró amargamente. El cilicio era una tela muy áspera, tejida con pelo de cabra negra, y en la tradición judía tenía un significado muy concreto. Era una vestimenta de duelo, aflicción, arrepentimiento o humillación ante Dios. Y aquí nos encontramos entonces con una escena muy distinta de la imagen serena con la que normalmente se lo representa a José. Estamos viendo a un hombre cuya vida acaba de quebrarse. Después, dice el protoevangelio, levantó la vista hacia el cielo y comenzó a hablar con Dios. Y entonces pronunció unas palabras que muy pocas veces se citan. Él dijo: ¿con qué rostro miraré al Señor mi Dios? ¿Qué podré decir acerca de esta joven? La recibí virgen del templo del Señor y no he sabido guardarla. José siente que ha fallado. No habla todavía de sí mismo, sino que habla de la misión que le había sido confiada. Para él, María no era simplemente una prometida. Era una joven que había recibido del templo bajo su custodia. Y ahora cree haber fracasado. Pero inmediatamente agrega algo todavía más profundo. El protoevangelio nos cuenta que dice: ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha cometido esta maldad en mi casa? ¿No se ha repetido conmigo la historia de Adán? Porque así como Adán estaba glorificando a Dios y vino la serpiente y encontró sola a Eva y la engañó, así también me ha sucedido a mí.
Este pasaje merece detenernos un momento. José no acusa inmediatamente a María. Lo primero que hace es recordar el relato del Génesis. Piensa en Eva, piensa en la serpiente, piensa en alguien que aprovechó una ausencia para introducir el caos. Es una comparación profundamente judía, propia de la cultura donde él estaba viviendo y de su religión. José está intentando comprender lo ocurrido utilizando la gran historia fundacional del pueblo hebreo. Así como Adán encontró cambiado el mundo al regresar, José siente que también él ha encontrado transformada su propia casa. El protoevangelio no está diciendo que María sea una nueva Eva en sentido negativo, está describiendo el pensamiento de un hombre que todavía desconoce el misterio que se ha desarrollado delante de sus ojos. Después José se dirige finalmente a María, y las preguntas son tan humanas que conmueven. Él le dice: María, ¿qué has hecho? ¿Por qué has olvidado al Señor tu Dios? Tú que creciste en el Santo de los Santos y recibías alimento de manos de un ángel. José recuerda toda la historia de María. Recuerda que había sido criada en el templo, que había dedicado su infancia al servicio de Dios, y precisamente por eso no consigue comprender lo que está viendo. María escucha todo en silencio. Después responde solamente una frase y dice: Yo soy pura, no conozco varón. José insiste y le pregunta: Entonces, ¿de dónde proviene lo que llevas en tu vientre? Y María le responde: Vive el Señor mi Dios, que no sé cómo ha sucedido. Esta respuesta también resulta extraordinariamente humana. María no intenta elaborar una explicación, no reproduce nuevamente el anuncio del ángel, simplemente afirma dos cosas: su pureza y el misterio. Es como si dijera: sé que esto viene de Dios, pero tampoco yo podría explicarlo con palabras humanas. Imaginémonos una joven de 14 años teniendo que dar explicaciones de un embarazo de 6 meses después de haber estado 3 meses fuera de la casa. Aquí el protoevangelio se acerca al relato del Evangelio de Mateo. José queda completamente dividido. Por un lado contempla el embarazo, por otro conoce a María, conoce toda su vida, conoce su fidelidad, su consagración. Nada le encaja. El texto dice que pasó la noche reflexionando, no sabía qué hacer, y entonces aparece el mismo dilema que encontramos en Mateo. Si denunciaba a María y ella era inocente, estaría entregando sangre justa. Si ocultaba la situación y realmente existía una falta, estaría desobedeciendo la ley. No encontraba salida. Es en ese contexto donde interviene Dios. Mientras José duerme, un ángel se le aparece en sueños. El protoevangelio coincide aquí con el evangelio de Mateo. El ángel le dice que no tenga miedo de recibir a María, que lo concebido en ella proviene del Espíritu Santo, que dará a luz un hijo y que ese niño viene para la salvación. Igualmente, y aunque los sueños eran muy importantes en el mundo antiguo, mundo hebreo, el sueño no elimina las preguntas, pero transforma completamente la mirada de José. Aquello que parecía una desgracia comienza a revelarse como una misión. Aunque parecería que el conflicto había terminado, recién comenzaba. El protoevangelio introduce un personaje llamado Anás, que aclaramos que no es el sumo sacerdote que aparecerá muchos años después durante el juicio de Jesús, sino que aquí es presentado como otra persona, era un escriba del templo. Anás visita la casa causalmente y ve a María. Advierte inmediatamente su embarazo y acusa a José de haber ocultado la situación. Va hasta los sacerdotes y les informa todo lo ocurrido. Poco después, José y María son llamados para comparecer ante el sacerdote.
La escena adquiere un carácter casi judicial. Los dos deben responder públicamente por aquello que ha sucedido. Cuando el sacerdote se dirige primero a José, le pregunta: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué ocultaste este asunto? Tú recibiste a esta joven del templo del Señor. José responde llorando: jura que es inocente. Entonces el sacerdote vuelve la mirada hacia María y le pregunta: ¿qué has hecho? ¿Por qué has humillado tu alma? Tú que creciste en el Santo de los Santos, escuchabas los himnos de los ángeles y recibías alimento de sus manos. Otra vez aparece el recuerdo de la infancia de María en el templo. Es como si toda la historia anterior hiciera todavía más incomprensible la situación. María responde exactamente igual que antes. Jura delante de Dios que no conoce varón, pero las palabras ya no alcanzan. El sacerdote decide someterlos a una prueba, y aquí llegamos a uno de los pasajes más fascinantes de todo el protoevangelio: la prueba del agua. El autor del protoevangelio describe que el sacerdote aplica un antiguo rito que se encuentra en el capítulo 5 del libro de los Números. Es conocido tradicionalmente como la prueba del agua amarga o la prueba de los celos. Vale la pena detenernos porque este pasaje casi nunca se explica. En la antigua legislación de Israel existía un procedimiento para aquellos casos en los que un marido sospechaba la infidelidad de su esposa, pero no existían testigos ni pruebas. La mujer era llevada ante el sacerdote tomaba agua sagrada y la colocaba en una vasija de barro. Después recogía polvo de la tierra del tabernáculo, que no era un polvo cualquiera. En ese santuario se guardaba la tierra del lugar donde el pueblo de Israel experimentaba la presencia de Dios. Entonces mezclaba esa tierra sagrada con agua consagrada, la colocaba en una vasija de barro y luego de pronunciar un juramento solemne, la mujer debía beber esa mezcla. Ya no era un juicio entre personas, era un juicio puesto delante de Dios. El sacerdote no declaraba culpable ni inocente a la mujer, dejaba que fuera Dios quien manifestara la verdad. Si era inocente, nada ocurría. Si había mentido, sería el propio Dios quien manifestaría su culpabilidad. Hoy este rito puede parecernos extraño e incluso profundamente injusto, pero dentro del mundo antiguo representaba un juicio religioso cuando no existían pruebas humanas suficientes. El protoevangelio cuenta este antiguo ritual y con una diferencia muy significativa en este caso en particular, porque cuenta que no solamente la que bebe el agua amarga es María, sino que también se le da a beber a José. Ambos son sometidos a la prueba. Después de beber, el sacerdote los envía hacia la montaña. Deben regresar y si vuelven sanos, serán declarados inocentes. José parte primero, regresa sin ningún daño, luego parte María y también regresa sana. Imagínense ese momento, la angustia de ambos ante la prueba. Pero entonces el sacerdote, al regreso, pronuncia una frase decisiva y dice: si el Señor no ha manifestado pecado en ustedes, tampoco yo puedo condenarlos. Y los deja partir. Este episodio no aparece en ninguno de los evangelios canónicos, pertenece exclusivamente al protoevangelio de Santiago. Los evangelios guardan silencio respecto de la reacción de la comunidad. No sabemos qué ocurrió en Nazaret cuando María regresó embarazada. El protoevangelio de Santiago intenta responder a esa pregunta. Su autor muestra que el embarazo no pasó desapercibido a la comunidad, despertó sospechas y que incluso llegó hasta las autoridades religiosas. Y este relato responde a una pregunta que muchos cristianos ya se hacían en los primeros siglos.
cómo reaccionó la comunidad ante el embarazo de María. Imagínense que en esa época y en una pequeña comunidad como era Nazaret, todos se conocían, sabían quién era Yusef, conocían a María, y de repente ocurre esta situación. Dios mismo certificó entonces la inocencia de ambos porque fueron sometidos a esta prueba del agua amarga. Y entonces es allí donde José recibe nuevamente a María y ambos vuelven a su casa. Es una imagen muy sencilla, pero profundamente significativa. José ya no vuelve con dudas, vuelve con una misión. Y María ya no vuelve sola, vuelve acompañada por un hombre que ha decidido creer incluso antes de comprender completamente lo que estaba sucediendo. Los dos han atravesado la prueba. Los dos han soportado la sospecha y han permanecido fieles. Y el niño continúa creciendo silenciosamente en el vientre de María. Y todavía falta un viaje. Todavía falta el nacimiento, pero algo esencial ya ha sucedido. María y José ahora sí ya son una familia, no porque todas las preguntas hayan encontrado respuesta, sino porque ambos eligieron permanecer al lado del misterio que Dios había puesto en sus manos. A partir de ese momento comenzaba un nuevo camino. Muy pronto, un decreto del emperador romano obligaría a miles de familias a emprender un viaje. Entre esas familias estarían María y José. Ese viaje los conduciría hasta Betlehem, Belén. En el próximo episodio continuaremos este viaje. Dejaremos Nazaret para emprender el camino hacia Betlehem y descubriremos que el nacimiento de Yeshua también está rodeado de detalles, tradiciones y relatos antiguos que la mayoría de nosotros nunca escuchó. Si este episodio te ayudó a conocer un poco más la historia de Mariam o María, te invito a compartirlo con otras personas que disfruten descubrir las raíces históricas y espirituales de estas tradiciones. Déjame también tu comentario. Me encantaría saber qué parte de estos episodios te sorprendió más. Recordá activar la campanita para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo episodio de esta serie. Gracias por acompañarme una vez más. Que tengas una hermosa semana y nos encontramos muy pronto para seguir descubriendo juntos la historia que nunca nos contaron.